el comité de iniciativa de Tolosa, que se va a encargar de poner en su sitio, empezar por el municipio, la Diputación y el Gobierno vasco. Esperamos. Y nos van a pagar con una gran generosidad por nuestra parte, unos taloncitos, el primero pequeñito, y los siguientes, si salen bien los juegos, si no, pues lo dejamos para ellos. Si hay generosidad por nuestra parte, también por parte de ellos, lo que les falta inteligencia y poder ofensivo. Que intervenga la Diputación de Tolosa, el municipio, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, que se ha creído. Es un modelo que es este circuito de escultores, un modelo para todo Euskadi y quizás para el exterior también. En 1992, el CID conmemoraba los 25 años de su fundación y para celebrar dicho aniversario se convocó en enero de dicho año una reunión con las personas que a lo largo de los 25 años habían colaborado con esta organización. Surgieron diversas propuestas de actos a celebrar que se cumplieron en el transcurso del año, pero hubo una propuesta de colocar en un espacio público una escultura conmemorativa como recuerdo de dicho aniversario, y para su consecución se formó una comisión que ha ido trabajando para hacer realidad este proyecto. En principio, se pensó en realizar un concurso abierto. Luego se pensó en uno cerrado, encargando una obra a un escultor de nuestro país. También se comentó realizar gestiones para intentar conseguir una pieza del escultor Jorge Oteiza. Esta última idea es un poco la que prevaleció. Y se inician la aproximación a Jorge Oteiza y en el mes de abril del 92, en una reunión en Vitoria, Oteiza acepta la colocación de una pieza suya en espacio público de la villa de Tolosa. Pero sugiere no ir solo, sino con la participación de los siguientes escultores: Néstor Basterrechea, José Ramón Anda, Ricardo Ugarte y Xavier Sanchotena. Jorge nos indica que el espíritu que anima también en este proyecto es el desagravio a Guernica. De aquí surge la idea de crear para Tolosa la muestra permanente de escultura vasca contemporánea. A partir de este momento comienza el estudio general del proyecto, cuestiones técnicas, artísticas y de organización. Los escultores estudian las distintas posibilidades de ubicación de sus piezas, toman datos, fotografías y nos envían su propuesta de obra, que es la siguiente. Jorge Oteiza, caja metafísica, construcción vacía con 3 unidades positivo-negativo. Denominación Atauch puerta vacía. Realización acero. Colocación plaza de Escolapios. Simbología fusión de la parte nueva y vieja de Tolosa y alinea los ejes y centros de ambas zonas de la villa. Ricardo Ugarte, denominación de su proyecto Oraimenaren Gaztelua, Castillo de la Memoria. Realización acero, colocación en el archivo provincial y simbología, homenaje al pasado histórico y memoria colectiva de tolosanos. Néstor Basterrechea, denominación Illargi Amanduaren Mamuak, en bronce y colocación sin designar. José Ramón Anda, simbología dedicada al Iñeutéric. José Ramón Anda, denominación abstracción en bronce, realización en bronce, colocación en los alrededores del frontón de Otíbar y simbología, homenaje al juego de la pelota vasca. Y por último, Xavier Sanchotena, realización en bronce, colocación a designar y simbología, homenaje a la música y a los músicos tolosanos. Por lo que veis, casi todas las piezas tienen un entronque con actividades de nuestro pueblo y con personas. Este proyecto es abierto, es el inicio para que en el futuro se puedan ir incorporando más esculturas. Y llevarla a escala pública, no hay... Está de Ricardo y se va a inaugurar, como es un circuito de escultores, no se trata de un escultor. Y se inaugura con 2 escultores, es decir, da estructura. Damos el primer paso, no solo nos sirve, son 2 estructuras de un circuito, son los 2 puntos que empezamos. Yo decía una obra de usted, porque... No hay de uno solo, son entre los 2. No, te lo decía...
Ha habido algún tipo de experiencia con otro tipo de denominaciones, pero digamos conceptualmente eran diferentes. Ha habido alguna serie de simposios en los cuales se invitaban a otros artistas, concurrían otros artistas y elaboraban la obra in situ. Pero la experiencia de recoger, digamos, la trayectoria, yo diría casi en algún caso cronológicamente la trayectoria específica de la Escuela Vasca de Escultura, esta es la primera experiencia que se realiza en este momento en Euskadi. Indudablemente lo que hoy se va a poner en marcha, inaugurándolo oficialmente, pienso que es un ejemplo a seguir por otros espacios geográficos, por otras ciudades, por otros pueblos. Cada entorno, cada geografía tiene sus propios artistas, en algunos casos muy válidos, y me parece que es importante, sobre todo en el caso de la escultura, que esté en su hábitat natural, que es la calle, la plaza, encontrándose a diario con el pueblo. Es importante este tipo de experiencias y que son aplicables y que son experiencias que en otras geografías también se han llevado a cabo con otros planteamientos diferentes. Pero volviendo a lo que decía anteriormente, o sea, la plaza, el pueblo, la calle, es donde tiene que estar la escultura. La escultura tiene que estar en el exterior, tiene que bañarse con las modulaciones del sol que van modelando en su recorrido la pieza. Ese proceso de luminosidad que va girando alrededor de una obra nos hace descubrir toda una serie de matices, de claroscuros, de contrastes y de volúmenes que es su entorno natural. El Castillo de la Memoria, que corresponde a la serie de Gaztelus, tiene varias simbologías. Por un lado, el hecho donde se ubica, delante del Archivo Provincial de Guipúzcoa, que conserva la memoria a través de sus legajos, de sus escritos, de sus documentos, la memoria de todo un pueblo. Por otro lado, en el escudo de Tolosa aparece la presencia del castillo. Todo esto se aúna, digamos, y converge en este Gaztelu que tenemos hoy aquí, digamos, como símbolo, como elemento que salvaguarda y simbólicamente va a ser un signo que va a reflejar esa memoria de nuestro pueblo, la memoria anterior y la memoria de lo que hoy estamos haciendo día a día y que dentro de unos cuantos años será memoria de este pueblo.
se para en estaciones de estos. No, señor, ya está caminando. El que quiera montarse, a toda velocidad que se monte. Sí, señor. La experiencia que tengo es diversa porque, digamos, en principio, ante la posibilidad de intervenir en un espacio público siempre es muy apetecible porque hay muchas ideas de escultura que se te quedan ahí en ideas o en pequeñas maquetas porque no las puedes llevar a cabo a una determinada escala. Esa idea de Sestolosarra, la verdad es que me parece, además al principio parecía bastante increíble, o sea, de que una gente tenga esta iniciativa, le ponga ganas, le ponga ilusión y la esté empujando y que, pues la verdad que no ocurren historias así, ¿no? De hecho, esta de Tolosa en concreto, pues es sobre la pelota, y en concreto sobre el cuero de la pelota, que a mí siempre me ha llevado mucho la atención ese diseño tan elemental, tan simple, tan perfecto. Por una parte quería hacer una especie de homenaje a la pelota y luego por otra parte me llama mucho la atención el diseño del cuero, ¿no? Y bueno, además como en la zona, en Tolosa y en la zona de Tolosa hay mucha tradición de la pelota. Además un día me comentabas también que
que bueno, hay modalidades como el share, el share, ¿no? Que todavía se practican y que... Entonces, bueno, pues hacer algo sobre la pelota pues me apetece especialmente. Al es potencia de la sombra, donde la sombra es algo negativo en las demás culturas, esa ausencia de luz, es todo lo contrario en el vasco. A mayor oscuridad, mayor sombra, y más potencia que hay, el itzal, potencia del ser. Así que el ver la oscuridad contra más oscuro, uno está viendo positivamente, no una negación de luz, sino existencia de una luz. A mayor sombra, mayor poder. Es distinto en nuestra psicología a la psicología europea. Ahora Yo creo que una acción cultural que han pensado pocas personas, incluso va a correr al cargo de esas pocas personas para beneficio de muchos, pues es algo que hay que apoyar y hay que aplaudir. A mí no me extraña, desde luego, que alguna gente de Tolosa haya pensado que pues la ciudad merecía prestigiarse y con unas presencias de obras artísticas. Lo que me extraña es que no haya aparecido antes esa idea, no solamente en Tolosa, sino en muchos otros sitios. Las ciudades evolucionan, se modernizan, pero las obras de arte contemporáneas no aparecen por ningún lado, y eso me parece que es dejar un poco a medio camino pues lo que supone la modernización estética urbana de una ciudad. Así que... Lo interesante es que la obra de arte pertenezca ya al paisaje urbano y que los niños, los jóvenes, en fin, sobre todo los niños, que es el futuro, pues entiendan la obra de arte como algo que les pertenece, o sea, ese prestigio artístico como algo que ellos merecen y que la ciudad cuenta con él. Por eso creo que la obra de arte en la calle, en lugares públicos, es lo más importante, el destino más importante que puede tener.
momento en que yo sentí que mi condición de vasco pues me servía positivamente para centrar, no tanto ideológicamente, ¿no?, pero temáticamente, históricamente, mi obra. Y entonces, apoyándome en la labor de José Miguel de Barandiarán, en la labor de investigación suya, lo que hice es realizar lo que yo llamo la serie cosmogónica vasca, que es una recuperación, una resurrección, vamos a decir, de nuestros mitos, de nuestras deidades, y que en síntesis es ir desde el arte moderno, desde el arte de mi tiempo, ir al encuentro de lo más arcaico de nuestro pueblo. La obra de Tolosa se va a referir a los carnavales, al carnaval. En las reuniones que hemos tenido, pues nos sugirieron una serie de temas. Esa gente que está impulsando esto, pues, además que son buenos amigos nuestros, nos sugirieron una serie de temas, y yo me fijé en el carnaval, primero porque es muy tolosarra, es una fiesta muy vuestra. Y después porque la verdad es que yo tenía una serie de máscaras de la abuela Luna, o sea, Illargi, Amandra en el Mamuac, que me parecía que valían perfectamente para ese cometido. Entonces la proposición mía es un plinto, una base triangular, de piedra o de hormigón, pues de 1,50 m de altura prácticamente, y encima son 3 máscaras, con las caras puestas así en este sentido, o sea, dándose la espalda, por decir así, dándose la nuca. Son 3 de otro 1,50 m, de tal forma que puede tener pues 3 metros así de altura. Entonces es eso, es la presencia de 3 máscaras. La escultura que va a poner en el Triángulo, en Tolosa. Pues ya no la conocéis, ya ha salido en una serie de cosas, ha salido en mi blog, en el blog mío para... ¿Qué es lo que intenta? La caja metafísica. La caja metafísica. No es una caja metafísica, es una puerta al espacio. Una puerta al espacio, sí. Puerta al espacio. ¿Cómo la llamo yo? Uchapé. Ataúd. Ataúd.
Altavoz dije yo. Yo, pues, puerta al vacío. Puerta hacia el espacio, ¿no? Puerta hacia el espacio. Hacia el espacio de la ciudad y del país de tal vez. Es para entrar en el país, para reconocerlo. Este tema es precioso desde el momento que nos han convocado. Bueno, de momento somos 5 los que partimos, pero creo que en un futuro próximo, pues bueno, según las posibilidades hay que estudiarlas, pero esto se debe de emplear. Estoy muy relacionado con la música, ya llevo unas cuantas esculturas hechas, pero últimamente hice una en Elizondo, que es una fuente sonora. Una fuente sonora y eso dándole el carácter de inspiración de la música. Esas errecas, ese sonido, según caminas es agradable. Se te hace familiar. Entonces todo eso en nuestra literatura oral, las lamias, dan un sentido de inspiración precisamente para el compositor, es música. Entonces lo que yo quiero reflejar en esa fuente, lo primero va a ser sonido, es música lo que quiero reflejar. Entonces, bueno, el árbol es algo nuestro, es algo ancestral. Desde el momento que nuestros abuelos, todos han trabajado la madera, todos nuestros abuelos han sido escultores, todos. Se tenían que valer de la madera tanto para las estructuras de sus casas, los aperos de labranza, como los utensilios para casa, para comer.
Yo para avanzar, tengo que retroceder, tengo que ir a la raíz. Entonces, todos mis conceptos, todas mis ideas reflejadas se basan precisamente en mis antepasados. Ahí tenemos grandes padres, precisamente creo que Jorge es uno de ellos, aunque su escultura es espacialista, y si quieres una investigación del espacio dentro de la obra de arte, y él es el que más tiende a que se haga la escultura base, a que se haga, bueno, sus esculturas son caseríos en realidad. Las cajas metafísicas, eso es el vivo reflejo de un caserío. Entonces, qué cosa más bonita que lo mismo de Jorge, acoplarlo con diferentes materiales, por supuesto. La misma obra de Jorge que se va a implantar en Tolosa, a ver, ataúds, maravilla, al lado del arco, la entrada de Tolosa. Mejor no puede estar. Ese es el vigilante precisamente de Tolosa. Creo que es una gran noticia, creo que es una gran pieza, y creo que los privilegiados son los tolosarras y en líneas generales todo habitante de Euskadi. Estos son los beneficiados. Y de esto hay que hacer el santuario de Euskadi que sea Tolosa. Estamos en Tolosa y hoy es 29 de abril de 1994. Dentro de una hora se va a proceder a la inauguración de esta experiencia única que surge en Tolosa, como es la muestra permanente de escultura contemporánea en el País Vasco. Quiero yo desde aquí felicitar a todo el pueblo de Tolosa por esta magnífica idea, a toda la gente del CID que son los que han propulsado esta idea, los que la han trabajado en silencio durante, yo diría, prácticamente 2 años, al ayuntamiento que con su colaboración ha hecho posible el que hoy nuestras obras empiecen a estar en la trama urbana de Tolosa, y decir que estoy pues delante del Castillo de la Memoria.
esa idea de que no es una exposición, sino, digamos, es Sí, no, un yo circuito creo que eso artesano, ¿no? es fundamental. Primero, bueno, hablas tú. No, yo no hablo. Tú hablas. Yo me callo, que ya es hora, me callo. Bueno, el hecho es que va a ser un primer paso importante, porque yo siempre he planteado que este país tiene escultores y tiene espacio. Entonces, aunar esos dos elementos que son fundamentales y que son, digamos, distintivos de nuestro país, en un hecho que parece lógico, pero que sin embargo no se había hecho hasta ahora. O sea, lo que es lamentable que cuando estudiosos de nuestra obra vienen de fuera, resulta que todas nuestras obras están diseminadas en espacios, instituciones, y no hay un espacio que, digamos, arrope, acoja nuestra obra. Pero yo voy un poco más allá, no solamente es la presencia de la propia obra, digamos, con una visualización formal, en definitiva, de un pensamiento, porque entiendo que la escultura es la expresión formal de un pensamiento. No somos meros hacedores de formas, sino que somos creadores en un sentido como mucho más amplio, porque estamos implicados, digamos, en unas batallas de tipo cultural. En definitiva, estamos batallando para la cultura de nuestro país.